Vamos ahí a Apocalipsis. Estamos ahí en el capítulo 14 de Apocalipsis. Quiero comenzar mostrándoles esta imagen. Si se ve ahí. A veces en nuestro día a día necesitamos ese soporte, ¿verdad? Por todo lo que podamos estar pasando cada uno. Yo no sé qué ha vivido usted esta semana, este último tiempo, pero Dios sí sabe. Y su palabra, ¿cierto?, siempre es muy oportuna para cada uno de nosotros. Y acá en el libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 14, vamos a hablar hoy sobre el descanso de los santos. ¿Y en quién podemos tener realmente descanso nosotros? ¿En quién mejor que nuestro Dios, nuestro Creador, quien nos conoce, quien sabe quiénes somos? Y sabe que eso no es algo que para las personas es algo normal para el mundo. Al contrario, el mundo y la gente hoy en día piensa que el estar en una religión, el estar en alguna iglesia, tiene que ver, ¿cierto?, con una religiosidad, o no tenemos nada más que hacer, pero tiene que ver, ¿cierto?, con nuestra relación con Dios. Hay un artículo que apareció ahí de una entrevista que hicieron a un hombre muy famoso y millonario ahí en Estados Unidos. Tenía, no sé, una cantidad inmensa de kilómetros cuadrados como propietario de él. Y ¿sabe lo que dejó en evidencia esta entrevista de este hombre que podía comprar todo lo que quería? Que decía así la entrevista: dejó en evidencia que detrás de toda su riqueza y éxito yace un deseo profundo por algo más. Y ese algo más, ¿cierto?, que está diciendo ahí al final de este artículo, este individuo respondió unas preguntas específicas acerca precisamente de las creencias personales. Mire lo que él dijo: casi todas las religiones hablan acerca de un Salvador que vendrá en un futuro. Pero ¿sabe qué? Cuando está frente al espejo en la mañana, cuando se está afeitando, poniendo maquillaje, está mirando al Salvador. Nadie va a salvarlo sino usted mismo. Eso es lo que pensaba esta persona, con una tremenda necesidad de algo más, y decía: ahí está el Salvador, el que está en el espejo. Nada más equivocado que eso. Hoy día hay muchas personas que están viviendo así. Lo que más llama la atención de esta persona es creer que Él es su propio Salvador. Creer que Él es quien va a hacer este tipo de idea. Ahora esto, ¿cierto?, es algo más común de lo que pensamos nosotros. Y mucha gente está diciendo hoy día: no necesito a Dios, no necesito una iglesia, no necesito a nadie que me diga qué hacer o no hacer. En la iglesia me van a decir qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Miren lo que reveló una agencia de noticias ahí en Gran Bretaña, que más de 100.000 personas recientemente han descargado de internet unos certificados de desbautismo. ¿Puede creer eso? Desbautismo. Me quiero desligar de la iglesia, me quiero desligar de todo lo que yo me comprometí. Eso está pasando hoy día. Certificados de desbautismo. No solo lo descargan, ¿sabe que en la iglesia tienen que pagar? Ahí en España, ahí en Gran Bretaña, en Italia, tienen que pagar una cantidad de dinero para hacer un trámite así. Ya quiero estar desbautizado. Y están pagando por esto. Pero mire, escuche esto. Lo que realmente las personas no quieren es tener nada que ver con Dios o alguna religión. Pero escuche esto. Más de la mitad de un grupo de personas entrevistadas dijeron que creían en Dios, pero, sin embargo, solo una pequeña fracción dijo que creía que la Biblia tiene algún tipo de autoridad sobre sus vidas. Creo en Dios, pero la Biblia tiene cierta autoridad sobre mi vida. No me impongan cosas. ¿Sabe que hay muchos creyentes así?
Que tú le muestras la palabra de Dios, esto es lo que dice la Biblia, pero yo quiero hacer lo que yo quiero. ¿Sabes lo que hay en esas personas? Ningún descanso. Porque el descanso solamente lo vamos a encontrar en nuestro Salvador. El descanso lo vamos a encontrar en quien nos diseñó. Un porcentaje pequeño de personas van a la iglesia el fin de semana y creen que Dios nos ha dado su palabra como algo infalible y definitivo. La mayoría no cree eso en las iglesias. Espero que no sea su caso. Venimos a la iglesia, abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios porque Él es el que habla. Tenemos el privilegio de ser el mensajero, pero es Dios quien está hablando a tu corazón, no soy yo. Es el Espíritu Santo que quiere poner esas verdades ahí en el corazón para ir transformando nuestra vida, para ir haciendo esa metamorfosis necesaria en la vida del creyente. Ahora mire, nos hacemos estas dos preguntas. ¿Cómo es que la Biblia describe a una persona que realmente pertenece a Dios? Si hay gente que está pensando en esta idea, ¿cómo nosotros podemos ver que la Biblia describe a una persona que realmente pertenece a Dios? ¿Cómo se describe a ese verdadero creyente? ¿Cuál es el verdadero creyente? La Biblia nos habla de eso. Ahora, mire, increíblemente, encontramos nosotros en este capítulo 14 de Apocalipsis, que nos está hablando de la tribulación, de la ira venidera, de todo lo que va a pasar. Acuérdese que estamos en la tribulación, pero lo que Juan está relatando es lo que va a pasar cuando termine la tribulación. Y la semana pasada nos fuimos más adelante, es cuando estemos, o esté la gente, ¿cierto?, delante del gran trono blanco y va a recibir esa sentencia eterna. Pero Juan está aquí, el Señor le permite mirar más adelante y en ese instante estamos. Y aquí encontramos una de las descripciones más claras del cristianismo genuino en el libro aquí de Apocalipsis, en medio de este contexto de la tribulación. Este mensajero angelical aparece ahí en el capítulo 14 dándonos estas características. Y esto es lo que debemos tener en mente nosotros. El ángel que va a entregar este mensaje es el ángel, ¿cierto?, que estamos describiendo anteriormente. Una mayor parte del mundo en este momento, ¿a quién está adorando? ¿A quién está siguiendo? A un Dios falso, al anticristo, que se pone en el lugar de Dios y hace creer a la gente que Él es Dios. Ahora el ángel no tiene nada bueno que decirles. Él no les va a decir, y lo vimos, ¿cierto? El ángel está parado ahí al medio del cielo y está predicando el evangelio. Y la semana pasada estaba dando toda esta terrible noticia de la ira de Dios. Eso es lo que va a suceder con estas personas. Pero el ángel, en los dos versículos que vamos a ver hoy, mira a los creyentes genuinos, a los creyentes verdaderos, y él le da un mensaje y describe cómo es este mensaje. Y describe características de este cristiano verdadero. Este mensajero de Dios está mirando en ese momento, en la tribulación, donde le aseguro que va a ser el momento más difícil para vivir una vida cristiana. Él está diciendo, esta es la forma de vivir de un cristiano. Este es un verdadero creyente. ¿Cómo es ese creyente? Vamos a ver, número 1, particularidades del verdadero creyente. No debemos pasar por alto nosotros. Aquí vamos a ir viendo, ¿cierto?, estos anuncios que está hablando ahí, el juicio que está dando este ángel, este juicio para el mundo. Hay palabra de aliento para los creyentes. Por eso el descanso de los santos. Aquí hay palabra de aliento para usted. Tal vez vino corazón destrozado, desanimado. Dios tiene palabra de aliento para cada uno de nosotros y es un llamado no solo de alentarnos, sino a mantenernos firmes en medio de persecuciones, tal vez padecimientos, a causa, en este caso, ¿cierto?, la gente está pasando por esto a causa del anticristo, están siendo perseguidos. Pero miren el versículo 12. Nos da 3 particularidades de estos cristianos que debemos tomar como ejemplo, y no solo como ejemplo, sino como espejo. Nos vamos a mirar ahí delante de este espejo para ver en qué nos parecemos o en qué deberíamos nosotros parecernos al ser verdaderos cristianos. Ahora déjeme mencionarle un detalle para que podamos entender. Esta palabra particular
El diccionario la describe así: es algo propio y distintivo de una persona. En este caso, esto que vamos a ver es distintivo y propio de un verdadero cristiano. Estas tres primeras características que vamos a ver tienen que ver con algo que solo pueden tener y vamos a encontrar en un verdadero cristiano. Miren lo primero: la paciencia de los santos. El versículo 12 del capítulo 14 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí están las tres características. Primero está hablando de la paciencia de los santos. Esta palabra paciencia que aparece ahí en el texto expresa esta idea, la idea de mantenerse firme debajo de un peso. Esa es la idea que da esa palabra, mantenerse firme debajo de un peso. ¿Cuál era el peso que estaban teniendo ellos? Las persecuciones, el anticristo gobernando ahí sobre este mundo, y ellos están manteniéndose firmes y aguantando con paciencia. Es algo también que reconoce ahí el Señor cuando habla a las iglesias en el capítulo 2 y 3. En este caso, cierto, este peso es la aflicción. Algunas versiones, usted va a ver algunas versiones que usan la palabra perseverancia. No es la palabra correcta para eso. La palabra correcta es paciencia, porque ellos están soportando esa aflicción, ese peso que están teniendo por ser cristianos. Eso es lo que está sucediendo ahí en ese momento. Ahora mire, estos verdaderos creyentes que están ahí, cierto, se mantendrán firmes, con capacidad para aguantar bajo el peso de la prueba, que en ese tiempo de la tribulación será inmensa para ellos. Imagínense cómo va a ser ese tiempo de la tribulación. Lo hemos descrito en los estudios anteriores. En ese momento, en ese tiempo, ellos se van a mantener firmes con esta paciencia. El texto dice ahí, y aquí agrega algo más el pasaje, dice que esta paciencia se verá en aquellos que son calificados como santos, porque el pasaje está diciendo, aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos. Estos son quienes han sido salvos por gracia y deciden vivir como apartados del mundo para Dios. Esas son esas personas santas que está describiendo ahí. Creyentes, hijos de Dios, ¿cierto? Que han puesto su fe en Cristo. Cristo es su Salvador y ellos se mantienen firmes. Los santos que está hablando ahí tiene que ver con esas personas. Dice, deciden vivir como apartados del mundo para Dios. Samuel Pérez Millos describe así a estas personas y el pasaje dice, son aquellos que estando en el mundo no son del mundo. Estos creyentes que está hablando acá, Apocalipsis 14, son este tipo de creyentes, que están en el mundo, en medio de la aflicción, en medio de todo el libertinaje que va a tener ese tiempo, pero no son del mundo. Mire lo que dice Juan capítulo 17, versículo 14 y versículo 16. Después volvemos ahí a Apocalipsis. Juan capítulo 17, cuando el Señor Jesucristo ora por, cierto, sus discípulos, por nosotros, dice el versículo 17, 14 primero, versículo 14 y 16, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Porque no son del mundo, dice, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Este tipo de creyentes es el que está describiendo ahí. A causa, fíjese, Samuel Pérez Millos sigue diciendo, a causa de estar vinculados con Cristo, que tampoco es del mundo. Las aflicciones de estos santos son la consecuencia y evidencia de no ser del mundo, sino de Dios. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo dice ahí en 2 Timoteo 3:12? Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hay un resultado para aquel que quiere vivir cerca de Dios. Hay una paciencia, hay que soportar esa aflicción. Eso es lo que Pablo está diciendo. Estos creyentes ahí en la tribulación son un ejemplo, un espejo en el cual nosotros nos debemos mirar y ver qué está sucediendo. Si usted ve los versículos 10 al 11,
Está hablando por qué ellos están sufriendo así. ¿Sabe por qué? Porque ellos decidieron identificarse con Cristo y no con este mundo. El creyente que quiere vivir así va a padecer persecución. No va a tener todos los amigos que le gustaría. No va a tener todas las cosas que le gustaría tal vez. ¿Sabe por qué? Porque se está identificando con el mundo. ¿De dónde Cristo? Con Cristo y no con el mundo. Está vinculado con Cristo. Ese es ese tipo de creyente. Mire, el apóstol Pablo habla ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mire lo que dice ahí la hora silenciosa que estuvimos mirando ayer, Gálatas capítulo 6, versículo 14. El apóstol Pablo tenía muy presente esto. Si usted ve el capítulo 2, versículo 20, estaba hablando de que estaba crucificado con Cristo. Pero mira aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y marque esta frase que siguen, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Saben lo que Pablo está diciendo? El mundo no existe para mí, yo no existo para este mundo. ¿Para quién existía el apóstol Pablo? Solo para Dios, solo para cumplir el propósito de Dios. ¿Y cómo lo pasó el apóstol Pablo? Puede ver toda su vida, toda la historia del apóstol Pablo. Estos creyentes, sin ninguna duda, ¿saben lo que están manifestando? Su condición de santos. Pacientes, primero porque se mantienen firmes bajo la prueba. Ellos se mantienen firmes bajo esta complicación que les toca vivir. Pero no solo se mantienen firmes, mire, lo segundo es la obediencia de los santos. ¿Cómo es un verdadero creyente? ¿Cuál es la particularidad de un verdadero creyente? Es aquel que tiene paciencia de los santos. Es capaz de soportar las aflicciones porque no es de este mundo, pero también la obediencia de los santos. Mire cómo dice el versículo 12, continúa diciendo, los que guardan los mandamientos de Dios. Esta idea de guardar los mandamientos de Dios no es otra cosa que obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Y ahí es donde, por eso que al principio pensábamos, personas vienen a la iglesia y dicen, la Biblia tiene autoridad, pero no toda la autoridad. Ya sé cómo funciona, ya sé lo que hacen, ya sé cómo lo que me van a decir, pero yo hago lo que yo quiero. No me digan lo que tengo que hacer. La Biblia nos enseña. Estas personas, ¿saben lo que hacían? Guardaban los mandamientos de Dios. Un verdadero creyente hace eso. Se mira en la palabra de Dios y dice, estoy haciendo mal esto. Entonces voy a hacer lo que Dios me está diciendo. Miren lo que dice Levítico. Déjeme leerle algunos versículos. No lo busque, anote por ahí si quiere ahí en alguna parte. Levítico 22, 31. Dice, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Y firma, yo Jehová. Eso es lo que Dios espera de nosotros. A lo largo de toda la Biblia usted va a ver esto. En Deuteronomio 6, 17 dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. El Salmo 119, 93 dice, nunca jamás, decía el salmista, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Eclesiastés 12, 13. Salomón tuvo todo lo que quiso. Pero miren cómo termina el libro de Eclesiastés. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El apóstol Juan, que está escribiendo acá Apocalipsis, escuchó de los labios del mismo Señor Jesucristo decir esto. Miren lo que dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, esto es lo que el Señor Jesús estaba diciendo, y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene los mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, dice el Señor Jesucristo. Y esto es lo más hermoso. Y me manifestaré a Él. ¿Sabe por qué no disfrutamos los mandamientos de Dios? De guardar, de cumplir, de obedecer. Porque pensamos que lo que nosotros queremos hacer es mejor. El Señor Jesucristo dice, guarda mis mandamientos. ¿Sabe lo que voy a hacer? Me manifestaré a ti. Qué linda expresión esa. Me manifestaré a ti. ¿Se imagina estar leyendo su Biblia y sentir que es Dios quien le está hablando, le está diciendo, le está guiando, le está animando, le está consolando? ¿Eso es lo que está diciendo?
Estos creyentes estaban haciendo esto. Estaban obedeciendo. ¿Sabe lo que está diciendo en otras palabras? Está diciendo, el creyente genuino guarda los mandamientos de Dios. El creyente genuino guarda los mandamientos de Dios y esto es precisamente lo que hace aquel que ha entregado su corazón a Cristo y comienza a vivir una nueva vida. Miren lo que dice el apóstol Pedro, ahí en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, él dice que el que es llamado por Dios para salvación es capacitado por el Espíritu para obediencia. Podemos obedecer. Es posible obedecer al Señor. El apóstol Pablo escribe ahí que no se puede hablar de creyentes sin hablar de obediencia. El creyente es obediente a los mandamientos de Dios. Y pone un ejemplo ahí en Primera de los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 al 10. Esta iglesia ahí en Tesalónica era una iglesia que estaba totalmente lejos de Dios. Personas sin Dios. En Hechos capítulo 17 el apóstol Pablo va, predica el evangelio en la sinagoga, se convierten y dice ahí en el versículo 9 y 10 que ellos se dieron vuelta totalmente de los ídolos a Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Fueron obedientes. Fueron obedientes a la palabra de Dios. Quiere decir que los mandamientos son nuestro deseo, o deben ser nuestro deseo, que queremos obedecerle y que nos molesta cuando no lo hacemos. Estos hombres, en medio de la tribulación, estaban siendo obedientes, cuando era muy difícil ser obedientes, pero decidieron hacer esto. Ahora mire, esto es lo que debemos entender. La diferencia entre un verdadero creyente y uno falso no es que el verdadero creyente nunca peca y el falso sí. La diferencia es esta. Aunque ambos pecan, porque todos podemos pecar, el creyente genuino, ¿sabe lo que sucede? Se inquieta cuando lo hace. Él se incomplica cuando hay pecado en su vida. Se aflige por su pecaminosidad. Le duele haber fracasado, he pecado contra Dios. He hecho lo malo delante de Dios. Yo prometí que iba a guardar los mandamientos de Dios, pero he hecho lo malo. Lo entristece haber dañado su comunión con Dios su Padre y con Cristo su Señor. Ese es el verdadero creyente. La diferencia entre un creyente verdadero y uno falso. Usted va a ver un creyente que se alejó del Señor y le da lo mismo pecar o no, no importa lo que haga. Pero el creyente verdadero se duele en su corazón. Para él no es normal hacer esto. El falso creyente, mire lo que pasa con él, no se preocupa por su pecado. ¿Sabe de lo que se preocupa? De las posibles consecuencias que le traiga el pecar. Pero no le importa pecar. ¿Qué va a pasar si me descubren con esto? Aunque la obediencia, ¿cierto?, no es una condición para la salvación, la obediencia, ¿sabe lo que es? Es una evidencia de nuestra salvación. El creyente verdadero es ese creyente que obedece a Dios. Es una evidencia de nuestra salvación. El creyente verdadero es el que quiere obedecer a Dios. Y estos santos aquí en el capítulo 14 están mostrando esa actitud. Mire, un escritor, un pastor dice, pensemos de esta manera cuando hablamos de evidenciar quiénes somos realmente. Y él dice así, pone esta situación, si hoy lo arrestan por ser cristiano, si hoy día pensemos que nos arrestan por ser un cristiano, él pregunta, ¿habría suficiente evidencia como para sentenciarlo por ser un cristiano? ¿Habría suficiente evidencia? Este hombre realmente es un cristiano, lo vamos a meter en la cárcel por ser un cristiano. Estos creyentes, ahí en Apocalipsis 14, tenían todas las evidencias, por eso eran perseguidos, por eso estaban haciendo cada una de estas cosas. Mire otra característica, otra particularidad, la fe de los santos. Esta fe de los santos está describiendo ahí el pasaje, dice en la última parte del versículo, y la fe de Jesús. Es interesante entender esta idea porque mire, esta idea que da ahí, esta frase, la fe de Jesús, se puede entender mejor como la fidelidad al Señor, la fidelidad al Señor. Y en el contexto inmediato que tiene ahí, esto significa que estos santos han rehusado poner su fe en el anticristo. ¿Qué está haciendo la gente? ¿Qué están queriendo buscar? Guardarse, cuidar y seguir
anticristo, pero ellos deciden mostrar su fe. Yo soy un cristiano, dicen, yo soy un verdadero hijo de Dios. Y mi fe está puesta, tal cual como dice ahí el texto, está anclada en Cristo. Eso es lo que dice ahí el texto en Hebreos, está anclada nuestra fe en el Señor Jesucristo. Cuando Juan está diciendo esto, esta fe a todo esto, no es una creencia vaga. ¿Sabe lo que es esta fe? Una lealtad activa. No es algo escondido, no es algo que nadie sabe que yo soy un creyente, ellos se identifican como un creyente. Una verdadera fe es una lealtad activa a la obra de la cruz y al sacrificio de Cristo. ¿Saben quién está firme su fe? En la obra de Cristo. No tienen ninguna duda de que pase lo que pase en su vida, ellos siguen siendo fieles porque está anclada a Cristo. Eso es lo que Pablo decía ahí en Romanos capítulo 8, versículos 34 y 35. ¿Hay algo que nos va a separar del amor de Dios? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está mi fe anclada en Cristo y soy fiel al Señor Jesucristo. Juan también está diciendo esto, mire. Juan está diciendo en este texto que el creyente genuino no cambia su fe. No depende de las circunstancias, sino que Cristo permanece como el objeto de su fe para salvación hasta el final. Él va a mantenerse firme, venga lo que venga. Estos creyentes ahí en medio de la tribulación van a ser perseguidos y lo que hemos visto y estudiado. Pero ¿qué hacen ellos? Se mantienen firmes hasta el final. ¿Se puede imaginar el desafío y ánimo que será para estos creyentes, estos santos ahí en la tribulación, escuchar estas palabras? Son cristianos, ellos han aceptado a Cristo, están después, cierto, en este periodo complicado, pero ellos están avanzando en su fe y demostrando esa fe, su fe genuina, porque no estarán dispuestos a abandonar a Cristo como su Salvador y Señor. Mire, Warren Wiersbe escribe esto sobre esta fe bíblica. Dice, la verdadera fe bíblica es obediencia plena a la palabra de Dios a pesar de las circunstancias y consecuencias. Esa es la fe verdadera, una fe que tienen estas personas. El creyente verdadero tiene esta fe. Esto es lo que necesitamos hacer hoy día cada uno de nosotros. Quienes hemos creído en Cristo, ¿saben? Lo que necesitamos es transmitir una demostración de nuestra fe. Una demostración real de nuestra fe. Mire una ilustración de un cristiano y en los primeros días cuando comenzaron a perseguir a la iglesia. Trajeron a un cristiano ante los jueces y estaban todas las evidencias para juzgar a este hombre. Él le dijo que no podían hacer nada para hacerle vacilar porque él creía que si era fiel a Dios, Dios lo sería con él. Esa era su convicción. No importa lo que me hagan, lo que me digan, yo soy fiel a Dios. Y esta es mi convicción. La gente que estaba ahí, esa autoridad, le preguntan, ¿tú crees de verdad? ¿Crees de verdad que los que son como tú van a ir a Dios y a su gloria? Y miren la respuesta que le da este hombre. No es que me lo creo, lo sé. Estoy seguro. Esa es mi fe. No depende de lo que me hagan o no me hagan, de que me feliciten o no, que esté bien o esté mal. Mi fe es demostrada porque sé en quién he creído. Esa es la fe verdadera. Ahora este hombre que acabamos de ver no está si usted va al libro de Hebreos capítulo 11 va a ver una lista de héroes de la fe. Este hombre no está. Porque seguro falta lugar para poner a muchos más ahí en la lista de la fe. Pero sabe que todos estos héroes de la fe, nombrados ahí en el libro en el capítulo 11 de Hebreos, ¿sabe lo que nos dan? Una demostración real de su fe. Su vida fue una demostración de fe. El capítulo 11 comienza describiendo la fe, pero todo lo demás está haciéndonos ver la demostración de la fe. Ahora mire, esa fe que aparece aquí, la fe dice, y comienza cada uno de la vida de estas personas diciendo por la fe. Y no solo son mencionados estas personas, sino una gran cantidad de verbos que menciona aquí, mostrando, ¿cierto?, qué es la verdadera fe. Por ejemplo,
Habla de la fe que hace actuar. Y miren lo que hace la fe que hace actuar. La fe que hace actuar, dice ahí en Hebreos capítulo 11, obtiene, ofrece, entiende, agrada, prepara, obedece, sale, espera, recibe, abraza, confiesa, declara, busca, desea, bendice, adora, menciona, se niega, escoge, estima, mira, abandona, teme, soporta, guarda, pasa, abarca, obra, detiene, apaga, escapa y llega a ser. Esa es la fe que está demostrando Hebreos 11. Esa es la misma fe que está describiendo el capítulo 14. Un creyente verdadero tiene esa fe, ese tipo de fe que todo el mundo sabe que es él, un cristiano. No solo él dice, creo en Dios, vivo como un cristiano. Esa es la fe, la verdadera fe en Jesús es aquella que soy capaz de demostrar con mi vida. Esa es la fe que está describiendo acá. No permitas a nadie que te diga que la fe es un sentimiento, eso es lo que dicen algunas personas, es una idea, una emoción, es un sentimiento. No, no es eso. La fe actúa. Miren, la fe obra, la fe abre el mar, la fe mueve montañas, la fe tapa la boca de los leones, la fe hace que el mar se abra y la gente pase por él. Eso es la fe y lo debemos descrito en la palabra de Dios, y el capítulo 11 es la mejor demostración de una fe verdadera. Estos hombres ahí en capítulo 14, estos verdaderos creyentes están evidenciando esto. ¿Sabe cuál es la pregunta que nos debemos hacer? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo es su fe? ¿La puede describir? ¿La puede demostrar? Podemos decirle a los demás, yo creo en Cristo, creí en Él, esta es mi fe. ¿Sabe que para demostrarla no necesita estar en el horno de fuego como los amigos de Daniel? Ni necesita pararse frente al mar y que se abra el mar. Podemos demostrar nuestra fe día a día con nuestra vida de fidelidad al Señor. Eso es lo que está diciendo ahí. La fidelidad a Jesús. Es lo que estos hombres están viendo y mostrando ahí completamente y diariamente en su forma de ser. Volvamos a Apocalipsis. Miren lo segundo que nos muestra ahí el pasaje en Apocalipsis 14, versículo 13. Ahí no solo está hablando de las particularidades, sino también las promesas para el verdadero creyente. Y este versículo 13 nos describe claramente las promesas. Mire cómo dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué hermoso pasaje. ¿Le gustaría que le dijeran ya, descansa de tu trabajo? Sería espectacular, ¿cierto? Va a llegar un día. Va a pasar eso. Esa es la promesa para el creyente. Miren lo primero que ellos tienen. Primero se les promete esto. Dicha. El versículo 13 comienza diciendo, bienaventurados de aquí en adelante. ¿Quiénes? Los muertos que mueren en el Señor. Esta expresión que está hablando ahí el pasaje, ¿cierto? Pertenece o está hablando de alguien que está teniendo una vida en comunión con Cristo como su Salvador personal. Y la palabra bienaventurado es precisamente esa palabra dichoso. Esa es la promesa para quienes están en el Señor. Son creyentes, son hijos de Dios. Si usted está en Cristo, esta es una promesa para usted. Va a ser dichoso, va a tener dicha. Está diciendo, se les promete dicha, y esta bendición y dicha se refiere a los creyentes que morirán. Estos creyentes van a morir a causa de su persecución. ¿Por quién? Por el anticristo. ¿Pueden ellos escuchar una frase más linda? No importa lo que pase. Vas a tener dicha, vas a ser bienaventurado. Y el Señor habla mucho, empezando el Nuevo Testamento ahí en Mateo capítulo 5 de la bienaventuranza, y termina aquí en el libro de Apocalipsis hablando de lo que es las bienaventuranzas. Esta bendición se refiere a este tipo de personas, pero mire una segunda promesa, se les promete descanso. Se les promete descanso.
Y el pasaje está diciendo ahí esta frase, para que descansen de su trabajo. Hay una promesa de descanso, está diciendo ahí el pasaje. La palabra griega usada aquí describe una labor difícil, dura y agotadora. Esa palabra descanso está describiendo eso. Es algo difícil, algo duro, agotador. Ser cristiano no es fácil. ¿Usted cree que es fácil ser un creyente? ¿Le ha sido fácil ser un creyente? Por eso que es para quienes quieren identificarse, para quienes deciden vivir una vida valiente, una vida de verdad, como un verdadero cristiano. No es fácil ser un verdadero cristiano y le va a costar a lo mejor de aquí hasta que parta de este mundo. Pero hay promesas para el creyente, va a haber dicha, va a haber descanso para usted y para mí. Eso es lo que están dejándonos como ejemplo estas personas. Esta palabra descanso tiene que ver con eso, ¿cierto? La idea, mira la idea que da aquí esta palabra. Describe una labor difícil, dura y agotadora. Esta palabra también da la idea de un marinero griego que pasa toda su vida en el mar hasta que finalmente llega a puerto. Y estamos navegando nosotros en el mar de este mundo, no siendo parte del mundo, en el mundo que nos tocó vivir. Vamos navegando y vamos a llegar un día a puerto. ¿Y sabe quién nos está esperando ahí? Nuestro Salvador, el capitán. El capitán va a decir, llegaste a puerto, estás acá. Eso es lo que va a decir con estas personas. Y se les promete descanso. La palabra que usa ahí, cuando habla de trabajo, esos trabajos mencionados están hablando no de actividades normales, lo que hacemos día a día. ¿Sabe de qué está hablando? De las dificultades que vienen a causa de su fidelidad. Ese es el trabajo que describe ahí. Es un trabajo mantenerse fieles, es un trabajo mantener tu vida de fidelidad. Es más fácil vivir una vida de infidelidad al Señor. Y esta semana se ha vivido una vida de infidelidad, no te ha costado nada. Lo que cuesta es mantenerse fiel al Señor. Lo que cuesta es despegarse de esas cosas. Descanso, esa palabra descanso que aparece ahí tampoco significa término de actividad. Está hablando, ¿cierto? Vamos a servir al Señor, pero vamos a seguir en el milenio. ¿Se acuerda cuando hablamos de las recompensas? El Señor nos está preparando para ponernos en un lugar en el milenio. No está hablando de no hago nada más, al contrario, estamos renovando fuerzas para poder servir a nuestro Salvador. Mire, Samuel Pérez Millos comenta esto también aquí en este pasaje. Dice, la gran bendición para estas personas, estos santos de la tribulación y para nosotros, es cuando cesa la presencia física en el mundo y donde es afligido para partir y estar con Cristo. El apóstol Pablo decía, lo cual es muchísimo mejor. No se aferra a este mundo. ¿En qué lugar vamos a estar mejor que en el lugar que Dios nos tiene preparado, nos está preparando? Lo cual es muchísimo mejor. Mejor que cualquier cosa que se venga a nuestra mente. El apóstol Pablo dice eso ahí en Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Se les promete dicha. A estos cristianos se les promete descanso. Y mire una más. Se les promete distinción. Mire cómo dice esta frase. Porque sus obras con ellos siguen. ¿Sabe que pensé mucho en esta frase durante la semana? En este versículo. Pero pensé mucho en lo que significa esto. Porque sus obras, dice, con ellos siguen. Y sabe que el descanso que reciben es una recompensa, otra vez, a las obras con que manifestaron su fidelidad al Señor. Ese creyente es el que va a tener esta distinción. Va a ser puesto en un lugar diferente. Va a ser elevado a un lugar diferente. Tal vez en este mundo nadie te va a reconocer. Y no importa. Este mundo, ¿sabes lo que te puede dar? Lo único que te puede dar es aplausos. Pero Dios te puede dar honor.
Este mundo nunca te va a dar honor. El Señor Jesucristo decía, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. No dice le pagará, no dice le va a dar lo que Él quiere. Mi Padre le honrará. Y no hay mayor distinción para un creyente fiel, verdadero, que ser honrado por Dios. Y eso es lo que está diciendo, y sus obras con ellos siguen. Mire, Matthew Henry lo comenta de esta forma, dice, sus obras les siguen, no van delante como título de ellos o como adquisición, pero lo siguen como pruebas de haber vivido y muerto en el Señor. El recuerdo de ellos será grato y la recompensa muy por encima de todos sus servicios y sufrimientos. ¿Qué se les promete? Distinción. Aquel verdadero creyente, aquel que le ha costado, aquel que ha sufrido, aquel que vive mostrando con su vida que Jesús es el Salvador y vive alumbrando a otros que hay una luz que ellos deben conocer para que conozcan. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 10, está ahí en la pantalla para que lo vea. Hebreos 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esto es lo que Dios está pensando siempre. Él va a ver una distinción y va a tener esa distinción para el creyente. Mire, Francisco Lacueva, él es el traductor del comentario de Matthew Henry. Nos ayuda a entender mucho mejor todavía esta idea que da el pasaje. Dice, el texto no dice que sus obras van por delante como exigiendo una recompensa al mérito, ni tampoco que le sigan por detrás como si tuviesen que esperar a que Dios les juzgue, sino que les acompañan como una buena escolta. Esto es lo que hice para ti, Señor. Esto es lo que logré hacer para ti. Me propuse vivir como un verdadero cristiano y esto es lo que tengo para ofrecer a ti. Eso es lo que está diciendo. Mire, ciertamente, dice Francisco Lacueva, lo único que nos acompaña hasta la otra vida es aquello con que hemos enriquecido nuestro carácter espiritual, oro, plata o piedras preciosas. Eso es lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 3:12. Eso es lo único que nos va a acompañar. No lo va a acompañar nada de lo que tenemos, nada de lo que logremos. Lo único que nos va a acompañar, y esas son las obras que acompañan a estos creyentes ahí en Apocalipsis 14, las obras con las que hemos enriquecido nuestro carácter espiritual. Esa es la distinción para los creyentes. Esta distinción tiene que ver, ¿cierto?, con lo que Dios va a hacer y va a tener para cada uno de nosotros. ¿Qué le gustaría que dijera su epitafio? Ahí está la tumba. Yo no quiero que se muera, pero nos vamos a morir algún día, ¿cierto? ¿Qué le gustaría que dijera su epitafio? Usted va a ver en la Biblia muchos epitafios y podemos encontrar, por ejemplo, él fue un fiel seguidor de Jesús. ¿Le gustaría que dijera eso? O tal vez puede decir, logró grandes y verdaderas amistades. O puede decir, sirvió a las personas. O nunca lo vimos yendo en contra de la palabra de Dios. Ese está más lindo, ¿cierto? Pero para eso, ¿sabe qué se necesita? Ser un verdadero creyente fiel, que aguante con paciencia, que sea obediente, que demuestre su fe. Mire, tal vez puede poner como está escrito en la lápida de estos creyentes, sus obras con ellos siguen. ¿Sabe hasta cuándo siguen? Hasta hoy. Estamos hablando de ellos, de cómo se mantuvieron fieles, de cómo se mantuvieron firmes, de cómo fueron obedientes en medio de un mundo que nosotros no vamos a vivir. Para nosotros es más fácil obedecer hoy día. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no guardamos los mandamientos de Dios? ¿Por qué no demostramos nuestra fe? ¿Por qué no mostramos que somos obedientes? ¿Qué es lo que va a pasar ahí en nuestro día a día?
Estos cristianos van al cielo y dice que sus obras, todo lo que hicieron, se va con ellos. No lo que lograron, no la riqueza que tuvieron, sino lo que ellos fueron, se va con ellos. Mire, quiero mostrarles un video que habla de la iglesia perseguida y luego vamos a concluir. Fíjese en este video, por favor. Nunca imaginé que eso pudiera sucederle a mi iglesia. 6 de nosotros fuimos a la iglesia. Mi padre, mi madre y sus hijos, que somos 4. Al comenzar cantábamos alabanzas. Oramos por la paz en la nación. Y también oramos por los cristianos perseguidos. Éramos 9 en mi familia. Fue durante las oraciones que ocurrió el ataque. Comenzamos a oír disparos por la ventana afuera. Mis ojos estaban cerrados. Grité. Para cuando abrí los ojos, vi en todas partes algo como fuego. Pensaba que muchos iban a morir en la iglesia. Todos estaban llorando y gritando. Empecé a sentir dolor. Temblaba. Tenía frío. No me di cuenta de que yo estaba sangrando. Vi personas en el suelo, unas muertas y otras llorando. Estaban rodeadas de sangre. Recuerdo que grité Jesús. Eso era lo único que tenía, así que grité Jesús. A mi hermano menor le dispararon en el pecho. Se llamaba Gedeón y murió a la edad de 10 años. Creo que fueron 18 las personas heridas. Y murieron 12. Vi que mi padre sangraba mucho debido a los disparos. Él siempre era amable. Nos decía que leyéramos la Biblia, que estuviéramos cerca de Dios. Y esa fue la última vez que lo vi.
no está muerto. Definitivamente nos volveremos a encontrar. Eso es lo que está diciendo ahí el pasaje. Sus obras con ellos siguen. Fidelidad, obediencia, paciencia. Verdaderos cristianos. Creo que nosotros no vamos a pasar por esto. Pero sí debemos vivir una vida como un verdadero cristiano. Debemos saber que la recompensa para los santos es realmente la recompensa por la obra de nuestro Salvador a través nuestro. No crea que es por lo que ustedes. No crea que es su capacidad, mi capacidad. Dios no somos mejores. Es la obra de Dios a través de nosotros. Es lo que Dios va a recompensar. No es de sorprenderse que le entregaremos todo lo que recibamos a sus pies, a quien merece todo. Nuestra labor es solamente mantenernos firmes en este mundo, en este día. ¿Ha pensado usted? Porque va a llegar este día. Va a llegar este día un momento. ¿Ha pensado usted qué sucederá cuando llegue ese día? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez si hoy me toca partir de este mundo? Ellos estaban en la reunión, cantando, alabando al Señor. Se acabó su vida en este mundo. ¿Qué va a pasar o qué sucederá cuando llegue aquel día? Mire, cuando llegue ese día, esto es lo que va a pasar. Va a estar nuestro Salvador esperándonos. Llegaste a puerto. Llegaste a puerto. Esto es lo que te espera. Y ese día tal vez, cuando llegue, simplemente vamos a llorar de emoción. Por eso el Apocalipsis dice, Dios enjugará toda lágrima. Vamos a llorar de emoción mientras consideramos lo que está pasando. Vamos a mirar alrededor y no vamos a entender tal vez muchas cosas. Vamos a recién empezar a considerar, mientras consideramos lo que está pasando, mientras entendemos la importancia eterna de que hemos sido salvos de la ira de Dios. El porvenir, ¿se acuerdan en el memorial? Hemos sido salvos de la ira de Dios, de que hemos sido salvos para adorar y servir a Dios para siempre. Que hemos sido salvados de un lugar horrible, como el que veíamos la semana pasada. Cuando llegue aquel día, entenderemos tal vez en su total dimensión, como no lo logramos entender hoy día, que hemos sido salvos por nuestro amado Dios y perfecto Dios, quien nos ha preparado un glorioso hogar para gozar por toda la eternidad. Por eso que, como veíamos ahí en Romanos 5:9, hoy día disfrutamos de nuestra salvación en el presente, esperanzados en nuestra seguridad futura, porque hubo un Salvador en el pasado. Cuando llegue ese día, esto es lo que vamos a vivir. Cuando llegue ese día, me pregunto, y le pregunto, hágase esta pregunta a usted. ¿Seremos distinguidos por haber vivido particularmente como un verdadero cristiano? ¿Seremos distinguidos por esas características? Eso es lo que debemos preguntarnos, pues va a llegar ese día. Mire, el apóstol Juan, quien escribe Apocalipsis, nos da este consejo y cerramos con esto. Ahora, hijito, dice, permaneced en él. Manténgase firme bajo la prueba. Manténgase obediente, mantenga su fidelidad para que cuando se manifieste Cristo, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Sabe lo que debe ocurrir ese día?
debe ocurrir esto. Y ese día va a ser el descanso de los santos. Ese día va a ser el que vamos a arrojarnos a los brazos de nuestro Salvador. ¿Sabe quiénes van a poder disfrutar mucho más que cualquier persona ese abrazo? No solo estos hombres, estos creyentes de Apocalipsis, sino todos aquellos que han decidido mantenerse fieles, mantenerse obedientes, mantenerse firmes, a pesar de todo lo que esté pasando alrededor. Viene el descanso para los santos. Vamos a orar y luego terminamos cantando. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo esperanzadora que es para nosotros hoy. Gracias porque podemos ver el ejemplo y ayúdanos a ponernos delante de este espejo, de estos creyentes que decidieron vivir una vida verdadera, como un verdadero creyente en medio de un mundo tan difícil, tan hostil. Que nos ayudes y nos dé la fuerza para que nosotros podamos vivir así. Que podamos tener estas particularidades: paciencia, obediencia y fe, para que podamos ser distinguidos por el Rey de Reyes. Te amamos, Señor. Queremos honrarte, queremos servirte, queremos que tú nos sigas guiando y podamos ser usados por ti. En el nombre de Jesús. Amén.